el poder y la autoridad para echar fuera ese demonio, pero si no, le vas a mandar un problemota también al supuesto hermano, si no es hermano. Pero si eres hermano, si tú eres un hijo de Dios, si eres un cristiano genuino, que ama a Dios, que ha aceptado el sacrificio de Cristo Jesús el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz por tus pecados, tú eres hijo de Dios, tú tienes la autoridad de echar fuera ese demonio. Pero si no, entonces tendrías que aplicarte y reconvenir tus pensamientos para convertirte en hijo de Dios. Es una conveniencia, te conviene a ti. No es que tú le hagas un favor a Dios o a la persona que te está predicando, sino que tú adquieres un beneficio. Bueno, no uno, muchos beneficios como hijo de Dios. Para empezar, que eres hijo de Dios y tienes como consecuencia la vida eterna. Pero aparte de la vida eterna, también Dios te da dones, ministerios y operaciones y Dios te bendice grandemente y te faculta para poder hacer liberaciones y sanidades y otras cosas más, pero si eres cristiano. Y vemos que este hombre rompía las cadenas, dice, y le preguntó a Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, me llamo Legión. Y ya les acababa de mencionar que una legión se componía por 5,000 soldados. Vemos que había un hombre que era un centurión, que era jefe de 100, que va con Jesús y que le manda a Jesús personas que le digan que venga a sanar a su siervo. Y vemos que este hombre era un centurión, o sea, él era jefe de 100. Y había jefes de 50, jefes de 4. Dice otra escritura que Pablo y Silas Pablo y Silas o Pablo y Bernabé fueron entregados a 4 cuaterniones. O sea, a 4 grupos de 4 soldados. Para que sean cuidadosos. O sea, que había dentro del gobierno, dentro del ejército romano, había jefes de 10, de 4, de 10, de 20, de 50, de 100, de 500 y de miles. A grado que en este caso, en los demonios también hay diferentes grados. Hay huestes, hay principados, hay potestades, hay gobernadores, dice el apóstol Pablo, de las tinieblas. O sea, que puede que a las personas se les meta uno de los de mera abajo, un espíritu de los más chiquitos tal vez, y tenga esa persona un comportamiento. Pero ¿qué tal si se le mete un jefe de 1000? Se mete ese con sus 1000. Legión, dijo, me llamo Legión porque somos muchos, somos como 5,000. Vemos en el Antiguo Testamento cuando el ángel Gabriel viene a Daniel y le dice, desde el momento que empezaste tú a clamar, fue mandada la respuesta, dice, pero el príncipe de Persia se me enfrentó y nadie me ayudó sino Miguel, vuestro príncipe. O sea que también Miguel es un príncipe de los judíos. Pero también estaba el príncipe de Persia. Y luego decía, y después vendrá el príncipe de Grecia para pelear contra nosotros. Entonces, vemos que se sobreentiende que hay demonios que están encargados de un estado, de una colonia o de una nación. El príncipe de Grecia y el príncipe de Persia. Me pregunto, ¿cuál será el príncipe de Las Vegas? La ciudad del pecado, la nueva Sodoma y Gomorra. ¿Cuál era el príncipe de Gomorra, de Sodoma? Bueno, pues se entiende por esta escritura que el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia. Ahora el príncipe de Tijuana, ¿cuál será? ¿El príncipe de México? Bueno, así como hay un ejército demoníaco que tiene un gobierno demoníaco, también hay un gobierno de Dios. También nosotros tenemos nuestro ángel. Es más, el mismo Jesús decía, dejen que los niños se acerquen a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Y les digo que su ángel
ve diario la cara de Dios. O sea que hay un ángel. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O sea que con esto vemos que hay potestades angelicales demoníacas y potestades angelicales que sirven a Dios. Pásale, hija, siéntate. Entonces, hay autoridades demoníacas y hay autoridades de Dios. Antes, inclusive vemos en el Antiguo Testamento, vemos que había, cuando el pueblo de Israel se olvidó de Jehová, Jehová los entregó al pueblo de Asiria, al pueblo de Babilonia, al pueblo al imperio de Asiria, y el imperio de Siria y el imperio de Babilonia. Y vemos que el pueblo de Dios, dice que ofrecía, en Sofonías, lo vimos la semana pasada, vemos que el pueblo de Dios ofrecía sacrificios a Dios, pero también ofrecía sacrificios a esos dioses cananeos, como queriendo que cualquiera de los dos los ayudara. Y le daban autoridad sobre ellos mismos, a Baal, a Asera, a Asterot, a Astoret, a esas entidades demoníacas de los pueblos vecinos. Y decían, y sentían, y se creía en aquel entonces que el Dios de los babilonios peleaba contra el Dios de los israelitas, y el Dios que vencía se quedaba, era el Dios más poderoso y entregaba a los enemigos en manos de unos. Por eso dice aquel hombre, cuando lo mandan a hablarle al rey, creo que al rey Ezequías, le dice, mi Dios me entregó, me va a entregar a tu pueblo. O vemos a un David que le dice a los filisteos, mi Dios me va a librar de tu mano y te va a entregar en mi mano, le dice a Goliat. Y hoy mismo las aves comerán tu carne y yo mocharé tu cabeza. Entonces, se creía en aquel entonces que el Dios de tal ciudad ganaba la guerra para tal ciudad, y entonces él era Dios más poderoso que el otro Dios. Pero, bueno, dice que le rogaba, o sea, esta legión de demonios le rogaba a Jesús en el versículo 31, le rogaba que no lo enviara al abismo. ¿Qué es el abismo? La palabra abismo en la Biblia se interpreta de diferentes maneras. Dios le dice en la parábola del Lázaro y el rico, dice que Lázaro estaba en el seno de Abraham y estaba el rico atormentado en una llama de fuego. Y dice que entre ellos dos había un abismo, o sea, un lugar impenetrable, intraspasable, una lejanía grandísima. Después, la Biblia habla de que Dios separó en el principio el agua que estaba arriba de la tierra, el agua de los abismos de arriba del agua de los abismos de abajo. Y el agua de abajo la amontonó como en una taza. Y vemos que hay un abismo arriba interminable y que hay un abismo abajo en el mar. El abismo, un lugar profundamente profundo en el mar. El abismo del mar, el mar es un abismo. Dice en Job que el Leviatán habita en el abismo del mar. Y dice que en el Seol, o también traducido abismo, habitan las almas de las personas. En el Seol es un abismo, un lugar interminable.
donde están los demonios e espíritus encarcelados, que no guardaron su dignidad, los arrojó Dios al abismo, al Seol. Hay un abismo, un lugar profundo, interminable. Entonces, dicen que dice aquí que estos demonios le rogaban a Jesús que no los arrojara al abismo. ¿Por qué ellos preferían meterse a los cerdos en lugar de ser arrojados al abismo? Porque al ser arrojados al abismo, ellos iban a ser arrojados a una prisión de la cual no podrían salir. Dice la Biblia en Apocalipsis que cayó una estrella del cielo y cayó y rompió las puertas del abismo, y los demonios, los espíritus del abismo salieron en forma de langostas y martirizaban a los hombres. Al abismo. O sea, hay un lugar donde no pueden salir, están ahí encarcelados. Entonces estos demonios le rogaban a Jesús que no los arrojara al abismo, porque ellos iban a estar ahí y ya no iban a poder tener la posibilidad de poseer otros cuerpos, sino que le pidieron permiso para entrar a los cerdos. Vemos que un humano tiene espíritu, alma y cuerpo, pero un animal, un puerco, no tiene más de que aliento de vida y cuerpo. Él no tiene alma. Entonces, cuando los espíritus inmundos entraron en los cerdos se precipitaron en un precipicio. Vaya, estaban arriba como de un cerro, el mar abajo, y como una especie como de empedrado, un despeñadero. Y entonces los cerdos se arrojaron al mar, ahogándose. Al ahogarse el cerdo, el espíritu que estaba en el cerdo, pues se salió. Y entonces dice la Biblia que cuando un espíritu sale de una persona, anda por lugares secos buscando refugio y no lo encuentra, buscando reposo, pero no lo encuentra. Entonces vuelve a regresar a su casa a ver si la encuentra vacía. Y si la encuentra ordenada y vacía, se vuelve a meter en la casa y llama a otros 7 peores que él, para que entonces ya sea más difícil sacarlo de la persona, y dice que el estado de la persona pasa a ser 7 veces peor. Entonces, al salir de los cerdos, lógicamente que tenían la posibilidad de poder buscar otro cuerpo a cual poseer, pero ya no iban como un solo hombre, sino separados. Entonces, por eso le rogaban a Jesús. Lo curioso es que Jesús, les permitió entrar a los cerdos, en vez de arrojarlos al abismo. De ahí que nosotros, la Biblia dice que nosotros podremos hacer cosas mayores en Cristo Jesús, como cristianos. Entonces tú como cristiano tienes la autoridad de sacar fuera un demonio de una persona, pero también tienes la autoridad para ordenarle a ese espíritu: sal de esta persona y vete al abismo, en el nombre y autoridad de Jesús. Si tú solamente lo echas fuera, pues él va a andar buscando dónde entrar. Y regularmente en las iglesias, cuando hay una manifestación demoníaca, se recomienda que la gente se ponga a orar a Dios y que no esté nada más fisgoneando, porque el espíritu sale de esa persona, pero anda tocando puertas inmediatamente ahí. Y si tú crees que el espíritu no puede entrar a la iglesia o no puede hacer de las suyas dentro de la iglesia, pues vemos que una mujer tenía un espíritu de encorvamiento, un espíritu inmundo que le ocasionaba enfermedad a la persona, y esta persona iba a la iglesia por 18 años. Entonces sí pueden entrar a las personas, aún siendo cristianos. Sí pueden. Pero bueno, vemos que el hombre una vez que le fue echado fuera el demonio, dice que estaba ya en su cabal juicio, y los que estaban quedando los hatos, el hato de los cerdos, fueron y avisaron a la ciudad, y los de la ciudad vinieron y vieron al hombre.
Y lo vieron en su cabal juicio vestido, ¿eh? Ya lo encontraron vestido. Ojo, la primera reacción que tiene una persona que ha sido liberada es la intención genuina de reconstruir su vida. Tiene la intención genuina de vivir pudorosamente. Le da vergüenza ver su condición. Entonces comienza a verse desnuda, desprotegida. Se comienza a sentir mal por estar así. Y ya, entonces esta persona modera su vocabulario, su forma de pensar, su forma de vestir, su forma de vivir y su manera de comportarse ante las demás personas. Si antes le valía, pues comienza a ya no valerle. Tiene una vida diferente. De ahí que todo aquel que es lavado de Dios con la sangre de Cristo Jesús debe de tener o debe de buscar una vida ordenada delante de Dios. El que robaba no robe más, sino trabaje. El que extorsionaba ya no extorsione más. O sea, por sus frutos los conoceréis. Te conviertes en un buen árbol y entonces das buenos frutos, frutos dignos de arrepentimiento. Pero si tú vas a la iglesia, puedes cantar, puedes alabar, puedes danzar, puedes ofrendar, diezmar y llevar una vida aparentemente económicamente bien para aportando a la iglesia, pero tu vida debe de ser transformada cuando eres un cristiano genuino, porque saliendo de la iglesia tienes una conducta libertina y pecadora, completamente ajena o opuesta a lo que es un buen cristiano. Y entonces de cristiano no tienes nada, eres cristino, pero no cristiano, porque el cristiano genuino tiene una conducta recta, honesta, decente y con pudor. Y si no la tiene, busca caminar hacia ese punto en el que la obtenga. Pero si alguien se dice cristiano, dice el apóstol Pablo, si alguien llamándose hermano tiene una conducta licenciosa y pecadora con el tal, ni aún comas. Aborrece aún la ropa que él usó, aléjate de él y cuéntaselo a quien más confianza le tengas, casi dice. Entonces, la diferencia entre un cristiano y alguien que se dice cristiano es la honestidad delante de Dios. La honestidad para con la gente que lo rodea y el deseo ferviente de corregir su vida. Vemos un caso en aquel hombre chaparrito que se llamaba Zaqueo. Ese hombre que se sube a un árbol, a un sicómoro para ver a Jesús pasar y le dice a Jesús, hey, Zaqueo, baja porque voy a comer contigo en tu casa. Y este hombre invitó a publicanos, invitó a mucha gente, hizo una pachanga en su casa y le dice a Jesús, Señor, si a alguien yo he defraudado, se lo voy a devolver 3 veces. Y la mitad de todo lo que yo tengo se lo voy a regalar a los pobres. Y Jesús le dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa porque también este hombre es hijo de Abraham. O sea, Jesús veía que en su corazón había un deseo de corregir su vida y los frutos que estaba dando era corregir lo que él había hecho mal y compensarlo de alguna manera. Entonces, cuando tú te conviertes en cristiano, entonces debe de comenzar en tu vida un deseo fervoroso de corregir tu vida y de vivir agradablemente delante de Dios. Si no quieres tú corregir tu vida y enmendar tu manera de vivir, de pensar, de expresarte, de conducirte, entonces hay un problema. Algo anda mal, porque cristiano no eres. Es importante que el cristiano sea genuino, dice el apóstol Pablo, sin doblez. Que sea cuerdo, que coincida lo que dice con lo que hace. Y vemos que vemos la reacción de esta gente que en vez de apreciar más importante la vida de este hombre que había sido libertado de la legión de demonios, le dolían más los puercos que el hombre.
Porque le dijeron a Jesús, ¡ah, Jesús! Por favor, retírate. Dice que le rogaron que se fuera de sus contornos, de su ciudad. No, Señor, qué bueno que lo liberaste, pero párale, ya no más aquí. Vete de aquí, ya no le sigas aquí. A estas personas les importaban más los cerdos que ver al hombre en su sano juicio. Y vemos que para Dios es más importante el hombre que muchos animales. Bueno, tal vez ellos lo vieron como una pérdida en sus ganancias. Vieron una pérdida en sus ganancias, exactamente. Se les fue su riqueza, su dinero, su ganado, por causa de un hombre. Y Jesús mismo decía, ¿cuánto más vale un hombre que un animal? ¿Cuánto más? Si tú desatas en tu buey en el día de reposo para que vaya y coma pasto y tome agua y lo ordeñas para que no le duelan las ubres por el exceso de leche, ¿qué no convenía desatar a esta mujer que había sido atada 18 años con un espíritu de demonio en el día de reposo? Pues sábete que vale más una mujer, un hombre, que muchos animales. Así que yo hago en el día de reposo. El día de reposo fue hecho con el fin de que el hombre descansara. No fue hecho el hombre por causa del día de reposo. O sea, es más importante que un hombre reciba sanidad. Es más importante que un hombre sea bendecido en el día de descanso que cualquier descanso. Que cualquier descanso. Eso es lo que enseñaba Jesús. Y vemos que tristemente estas personas no lo habían entendido, puesto que les importaba más su pérdida económica que un hombre fuera bendecido. Y con esto vemos que cuando los hombres aman a Dios, aportan y apoyan la obra de Dios para que más hombres y más mujeres conozcan del Evangelio y sean salvos y vengan a la fe. Aportan de su dinero para que se paguen los servicios, aportan de su dinero para invitar a alguien a comer, aportan de su dinero para ayudar a alguien más o para hacer burritos para compartir en tal lugar. Apoyan la obra de Dios con sus bienes. Y esa es la escritura, que donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. O sea que estas personas aportan de su dinero, se despojan de su tiempo para predicar el evangelio, se despojan de su dinero para ayudar a la obra de Dios. Y han entendido que el propósito del hombre es honrar a Dios con lo que tiene para hacer tesoros en el cielo. Dice la Biblia que el que le da al pobre, a Dios le presta. O sea que cuando tú haces una buena obra, de una u otra manera, no obligas, pero comprometes a Dios a responderte. Siempre y cuando no lo hagas para quedar bien, porque si tú lo haces para quedar bien, tu recompensa es que quedaste bien y Dios no está en deuda contigo. Si tú lo haces para ser reconocido, para ser engrandecido, pues está bien, ya recibiste tu recompensa del ser engrandecido, del ser reconocido, pero Dios no tiene ningún compromiso contigo. A menos que tú lo hagas desinteresadamente, sin esperar nada a cambio, entonces Dios tiene un compromiso contigo. Y ojo que esto es bien sano, porque si tú haces algo, si tú ayudas a alguien sin esperar nada a cambio, Dios tiene un compromiso contigo. Pero supongo que yo hago algo por alguien y ese alguien no me agradece, es malagradecido conmigo, entonces no me hiere porque yo no esperaba nada de él. Y como no me hiere, yo me mantengo sano en mi corazón. Pero qué tal que yo esperara que él fuera agradecido conmigo porque yo le hice un bien y él es malagradecido. ¿Qué voy a hacer? Me voy a enojar, me voy a exaltar y voy a decirle, tal vez no ofenda, tal vez le diga, tal vez le grite y tal vez pero sobre todo me voy a enojar con él. Y ahí ya estoy mal yo, porque ya lejos de ser un beneficio, una bendición para mi vida el ayudar a alguien, ya se convirtió en una maldición porque yo esperaba que él me agradeciera. Pero si él no me agradece y yo no espero nada de él, a mí no me afecta. Yo no lo hice para ti, yo lo hice para honrar a Dios. Y Dios no me va a fallar a mí. Dios no es malagradecido. Dios no se olvida de todo lo que tú has hecho para hacer bendición a los demás. Pero tienes que ser genuino en tu hacer y no hacerlo para que te agradezcan. Hay gente que dice, ay, tanto que me sacrifiqué por el pastor y tanto que le bendije y tanto que le... Espérate.
haces para el pastor, tú no lo haces para el hermano, tú haces lo que Dios te pone en tu corazón que hagas, pero para honrar a Dios, no para que el hermano te agradezca, no para que la persona te remunere, sino O para porque, conseguir cargos. o para conseguir cargos. ¿Cuánta gente no está en la iglesia que está sirviendo o que sirve porque quiere ser reconocido? Porque quiere tener una posición, quiere un nombramiento, quiere ser copastor, quiere ser diácono, quiere ser líder de damas, quiere ser líder de esto, líder del otro, líder del otro. Y Jesús mismo dijo, todo aquel que quiera ser grande en el reino, hágase como el que sirve. Dice el apóstol Pablo, miren cómo haya en vosotros también este sentir el cual hubo antes en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, y en su condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea, haya en vosotros este sentir que hubo antes en Cristo de humillarse. Y dice Jesús, ustedes ven que los que son grandes toman autoridad sobre los que les sirven. Y yo siendo el mayor de ustedes, les estoy lavando los pies. Yo me estoy humillando delante de ustedes. Hagan ustedes lo mismo. O sea que la verdadera grandeza de parte delante de Dios es servir. No es señorear. Aún el apóstol Pablo a los pastores dice, lleven a la grey, no como el que señorea, sino como el que sirve. O sea que, si tú quieres honrar a Dios, debes de servir, porque el que no sirve, no sirve. El que no sirve en el reino de Dios, no sirve para el reino de Dios. No es que seas grande, es que tú sirvas. Que tengas en tu corazón el deseo de servir, pero de servir a los demás, porque honraste a Dios. No porque quieres que ellos te reconozcan, te den una posición, un reconocimiento, un nombramiento, un liderazgo, que te den autoridad. Porque qué común es ver al que está en el parking cuidando los carros, que hace un coraje porque alguien no le obedeció. No estás para servir, si no te obedecen, pues ni modo. Pero no hagas corajes porque no te obedecen. No hagas corajes porque te tocó lavar los baños. Regocíjate. Eres siervo de Dios. No eres jefe, eres siervo. Y siervo por amor. Nadie te obliga. Dios no te obliga. Dios te hace libre y te da la libertad para que tú decidas si regresarte como el perro a su vómito, como la puerca lavada al cielo, a enlodarse otra vez en el chiquero, o de quedarte donde estás y caminar con Dios. No sea que el espíritu inmundo que salga de ti ande por lugares secos buscando refugio, y como tú no estás con Dios, entonces te encuentre libre ahí, se traiga otros 7 peores y andes peor que como andabas al principio. Ojo, mucho ojo. También es común